Continuando con otro tema de repaso en medicina, ¿no? Medicina general, vamos a hablar del divertículo de Meckel, ¿no? Divertículo de Meckel. Hablando de cirugía, ¿no? Nivel de manejo del médico general, el diagnóstico tenemos que sospechar, el tratamiento tenemos que darlo inicialmente como médicos generales y el seguimiento es derivado. Tenemos los aspectos esenciales. Si hablamos de los aspectos esenciales, es una anomalía gastrointestinal congénita más común. Son hallazgos de 1 a 2% de la población y pasan desapercibidos. La mayoría se encuentra en el borde antimesentérico del ilion, alrededor de 50 a 60 centímetros de la válvula ileocecal, y las complicaciones más frecuentes es la hemorragia, generalmente antes de los 2 años. El diagnóstico se da con gammagrafía con pertecnetato de TC99M. El caso clínico típico: paciente de 2 años es llevado al servicio de urgencias por su madre luego de presentar hematoquesia. La madre relata que no es la primera vez que se presenta el cuadro, pero en esta instancia llamó la atención la mayor cuantía, ¿no? El menor ha manifestado malestar abdominal difuso a repetición durante el último año y se realiza gammagrafía con perpecnatato TC99 en este caso, captando tejido gástrico ectópico a nivel del ilio. Definición: el divertículo de Meckel corresponde a una pequeña bolsa o herniación que se forma en la pared del intestino delgado ilion, aproximadamente de 50 a 60 centímetros, aproximal en la unión del intestino grueso. Corresponde a un divertículo real, pues posee las 3 capas del intestino. La etiología, epidemiología y fisiopatología. El divertículo de Meckel es la formación congénita más común del tracto gastrointestinal, presentándose de 2 a 4% de la población general. La frecuencia es igual en ambos sexos, pero por razones no bien conocidas, las complicaciones son 3 veces más frecuentes en los varones. Es un verdadero divertículo, ya que contiene todas las capas de la pared intestinal. Es un remanente embriológico resultante del cierre incompleto del conducto vitelino o ofalomesentérico durante el desarrollo prenatal, que normalmente ocurre entre la quinta y sexta semana de gestación. Nace generalmente del borde antimesentérico del ilion y recibe su vascularización de un remanente de la arteria vitelina que emana en la arteria mesentérica superior. Hasta el 60% de los divertículos de Meckel contienen tejido ectópico, el cual corresponde casi en un 60% a la mucosa gástrica, por lo que se marcarían con la gammagrafía. Es la causa más frecuente del sangramiento digestivo grave en lactantes propiamente sanos, sin síntomas de obstrucción intestinal. El diagnóstico es clínico, generalmente es asintomático y se encuentran en forma incidental en una laparotomía o una autopsia. Alrededor del 6% son asintomáticos y de estos el 75% se presentan en menores de 10 años, los cuales con frecuencia presentan mucosa ectópica en el interior del divertículo, tejido gástrico o pancreático. Las complicaciones más frecuentes de la hemorragia, hematoquesia, rectorragia, con menor frecuencia puede ocurrir un síndrome obstructivo y un síndrome inflamatorio, ¿no? Una diverticulitis aguda. Esta última se confunde con cuadros de apendicitis o con la presencia del divertículo en un saco herniario o hernia de Litre. El síndrome hemorrágico es más frecuente en los niños y suele presentarse antes de los 2 años como tal. Un diagnóstico de divertículo de Meckel debe sospecharse en pacientes con las siguientes características clínicas: lactantes con hemorragias digestivas bajas sin dolor, los pacientes con características de apendicitis, en particular cuando el apéndice ya ha sido eliminado, los adultos con hemorragia digestiva de origen no identificado, colonoscopia, endoscopia negativas. Los diagnósticos por angiografía,
Diagnóstico por angiografía mediante la visualización de una arteria anómala que nutre el divertículo. El hecho de que la mucosa gástrica ectópica diverticular se contrasta más densamente con la mucosa del ilion circulante, ya que posee una red capilar más rica, ¿no? La extravasación de contraste en los casos con sangramiento activo en general debe ser mayor a 1 ml minuto. Y exámenes para el diagnóstico. El examen con mayor sensibilidad es la cintigrafía con tecnesio del 99M. El ecotomografía abdominal puede identificar el divertículo de Meckel cuando hay complicaciones poco sensibles. La angiografía suele usarse cuando el paciente presenta engrosamiento activo o en aquellos casos en que es intermitente. El tratamiento: se recomienda la cirugía para extirpar el divertículo en caso de sangrado. En estos raros casos se extirpa quirúrgicamente el segmento del intestino delgado que contiene el divertículo y se repara el intestino, es decir, resección más anastomosis término terminal. Ante una historia clínica característica, si no se dispone del estudio cintigráfico, debe recurrirse a una laparotomía exploradora para su confirmación y tratamiento. Si la afección se descubre por hallazgos y no ha provocado síntomas ni complicaciones, algunos cirujanos recomiendan la extirpación profiláctica para evitar futuras complicaciones y se puede esperar una recuperación completa con la cirugía. Gracias.